Entonces tenemos el render interactivo, los materiales. Lo que ya no les había explicado el visor de materiales, que es este. En la parte de arriba aparece como unas pestañitas, como si cuando han abierto AutoCAD o realmente como AutoCAD o Photoshop, algunos de esos programas, como que se aparecen varias pestañitas si tenemos más de un archivo abierto. Aquí en el editor de materiales, por ejemplo, podemos tener, por defecto nos crea esta que dice View 1 y aquí podemos poner infinidad de materiales, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, darle clic derecho y crear un nuevo view. Por ejemplo, aquí creé uno que se llamaba clase 7. Puedo borrar este. Voy a detener el render interactivo para que no me esté generando mayores conflictos. Por ejemplo, yo puedo borrar estos views. Puedo crear un nuevo view. Decirle que va a ser el de hoy, el de la clase 07. O ponerle, por ejemplo, metales. Perdón, ese era rename, no quería renombrarlo. Este era view 1. Crear un nuevo view. Clase 07. Puedo crear más si yo quisiera. Otro nuevo view. Y así se van creando. Por si no quieren tener todo en una sola pantalla, ¿no? Para ir organizando sus materiales. Ahorita voy a crear este de la clase 7. Me voy a empezar con con el muro de aquí. Voy a crear un material de V-Ray. Y este material se le asigna a la selección. Y entonces empezar a ver, por ejemplo, el muro liso con pintura vinílica. Acuérdense que la pregunta inicial que tenemos que hacernos con cualquier material, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta inicial que debemos hacernos con materiales PBR? ¿Cuál? ¿No se acuerdan? Si eso no es un metal, entonces la pintura vinílica ¿será un metal o no será un metal? No es un metal, ¿sale? Entonces, a partir de eso, bueno, sabemos que en metalness va a ser 0. El reflejo, pues tendrá que ser totalmente blanco. Totalmente blanco. El IOR más o menos creo que era de 1.56, si mal no recuerdo, quedaba para que fuera del 4%, si mal no recuerdo. 1.56 y quedaba del 4% más o menos, IOR de 1.56. El color, como les digo, lo puedo asignar desde aquí, pero ya para empezar a trabajar en materiales, siempre lo mejor es usar un mapa, en este caso de V-Ray, un V-Ray Color. Si usan Corona, pues usarás un color de Corona. Y entonces a este mapa, a este color ya lo podemos asignar. Quedamos que no podemos usar blancos, porque eso no sería real. Quedábamos que por ahí del 185 sería un buen color para el blanco. Y como tiene las reflexiones al 100%, pero el glossiness al 1, bueno, pues parece como si fuera una pared de plástico que ya está reflejando ahí parte de la ventana, ¿no? Recordemos que para ir bajando el glossiness, ¿qué era lo que representaba del material? ¿Qué aspectos de la física del material representa el glossiness? Sí, el brillo, pero ¿a partir de qué?
de lo liso de lo rugoso de la superficie. Así es. Entonces si le bajamos ese glossiness a 0.7, ese brillo de la ventana que se veía a la izquierda ya sigue estando ahí, ese reflejo, pero ya es más como esa pared plástica, como ese vinílico, como esa textura ya más vinílica, plasticosa que se hace de una pintura. Podemos bajarlo por ahí del 0.6 hasta, si quieren, es ya medio muy bajo. Pero bueno, ahorita lo voy a dejar tal vez en 0.65 o 0.7 como lo tenía. Y, por ejemplo, la pintura vinílica, realmente para que quedara más o menos ya realista, por así decirlo, a lo mejor lo que nos faltaría sería crearle o asignarle una textura. Por ejemplo, aquí en los materiales que les puse está el white plaster, que trae el color, o sea, podríamos usar este color blanco, entre comillas, que dice que tiene el difuso. En vez del color le asigno la imagen. Y ahí empieza a aparecer, ¿no? Se ve deformada, ¿por qué? ¿Qué tienen que tener los materiales? O más bien, las geometrías, acuérdense que tenemos que mapearlas para que la textura esté correcta. Entonces así está pues totalmente estirada esta textura. Si yo a esto lo voy a detener, acuérdense, le asignamos un modificador de mapeado, WMapa, de caja. ¿Vale? Vuelvo a iniciar esto. Y con este mapeado, acuérdense que si yo le cambio a esférico, si yo le cambio a caja o cara, pues me hará cosas diferentes. Ahí me hace otra cosa totalmente diferente, porque lo está mapeando de manera esférica, como si fuera una esfera, pero bueno, quiero que sea una caja. Y aquí yo le puedo decir de qué tamaño es esa textura. Aquí dice 383 centímetros, o sea, si le digo que es de 400 por 400 centímetros, pues ya le estará acomodando ahí como lo ponen, ¿no? En este caso no quiero usar una textura como el color, como el difuso, quiero usar el color, y más bien lo que me haría falta es darle el volumen, que sería a través de el mapa de normales. Recuerden, como el mapa de normales es un mapa que trae información, pues tenemos que decirle que no le pongan ninguna corrección de gama, porque estamos trabajando de manera lineal, y no le aplique ningún filtro. Y esto tiene que conectarse a través de un mapa V-Ray Normal Map. V-Ray Normal Map. Conectamos normal y conectamos al POP. ¿Vale? Y esto ahí ya debe estar apareciendo. Ya se empieza a ver ahí en el monitor, en el proyector de repente se pierde un poquito, pero ya se empieza a ver esa textura de la pared, ¿no? Como para siempre que usemos materiales de BOM, de relieve, aquí en la parte de mapas, ahí van apareciendo todo lo que mapeamos en estas bolitas, va apareciendo aquí en los canales de mapeado, y podemos decir qué tanto está contribuyendo, ¿no? Qué tanto está contribuyendo ese mapa
Por ejemplo, el difuso contribuye al 100%, o sea, si por ejemplo, este mapa de color blanco no fuera blanco, sino que fuera rojo totalmente, por un tono rojizo, una pintura roja, por ejemplo, pero yo le digo que en el mapeado el difuso no sea 100%, sino que sea 50%, entonces va a hacerlo transparente al 50% y se va a ver abajo el color del material o el difuso del material original, que es este gris, que es este grisecito. Por eso se ve como un rojo grisáceo. Eso funciona para cualquiera de los canales, ¿vale? Si yo le regreso al 100% o al 100%, es un rojo totalmente. Y vean que ahí se alcanza a ver la textura del bump que yo le di. Y ahí aparece. Entonces ya se ve la pintura como si fuera una pintura vinílica en ese muro. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, hay un mapa, viendo esto de aplanados, muros de lisos con pintura vinílica, o aplanados, o de pasta, por ejemplo. Hay un mapa que se llama Mix, que es este. Ese mapa, que es un mapa general Mix, lo que hace es que mezcla dos mapas o dos texturas. Mezcla aquí, le dice mezcla, aquí en este caso el negro y el blanco lo va a mezclar. Si yo se lo pongo al difuso, pues está mezclando ahí un blanco y un negro. Pero, por ejemplo, yo quisiera que este rojo, en vez de rojo, que sea como café. Algo como café. ¿Vale? Entonces va a mezclar, por ejemplo, dos cafés. Este café con este café un poquito más oscuro. Lo voy a hacer más fuerte. Voy a mezclar este café con este café. Pero tengo que decirle cómo los mezcle. O sea, le pongo una imagen, una máscara, por ejemplo, esta misma, ¿no? De esta pasta. Voy a usar el de la altura. No, uno que esté totalmente más contrastado. De los de suciedad, creo que son casi blancos y negros. Por ejemplo, que es casi blanco y negro. Entonces, va a usar esta mezcla de esta imagen de blanco y negro para mezclar estos dos colores y generar este tipo de material más complejo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, realmente los aplanados finos, como por ejemplo el de la pared de ahí atrás, es un aplanado fino, pero pues no es fino. Nunca queda fino. El que más se acerca al fino pues es el tabla roca, que viene más o menos lisito, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de aplanados pues siempre quedan como rugosones. Entonces siempre nos sirven para... Voy a regresar al de ese white plaster. Voy a usar el de... Creo que el de la altura lo puedo usar. Y aunque sea en escala de grises, aún así me sigue haciendo una mezcla
una mezcla de esos dos colores. Ahora, yo puedo resaltarlo todavía más, por ejemplo, este mapa. Todos los mapas de imagen traen aquí una configuración que se llama Output, donde podemos cambiar nosotros el contraste de las imágenes, sea haciendo una curva, moviendo estos como una curva. Podemos alterar más o menos cómo se ve este mapa. Si no lo alteráramos, no pasa nada. Este va de 1. Y este va 0. Vale. Así estaba originalmente. Pero como estos dos mapas los saqué de esta textura que les mandé, el de altura y el de normales, este mapa de normales y este mapa de altura, pues vienen como del mismo lado, de la misma textura. Entonces, vean que voy a exagerar el tamaño de esto, voy a poner en 0.5. Y esto también en 0.5 para hacerlo más grande. Como vienen de lo mismo, entonces este mapa genera surcos donde el color más oscuro lo mete en esos surcos y el color más claro lo pone donde está más afuera la textura. ¿Vale? Entonces se crea como esa simulación de lo que pasa con ese tipo de pinturas cuando la aplicamos, que pues como el material no es perfecto, hay unas partes que se tienden a ver más oscuras que otras. Entonces por ejemplo es muy bueno para hacer ese tipo de aplanados. Es muy muy bueno. O sea, vean algo tan sencillo como mezclar dos colores. Mezclamos dos colores con una máscara. Y nos da una textura mucho mejor. ¿Vale? Y por ejemplo, ¿qué más les puse aquí? Por ejemplo, concreto blanco, dice que aquí hay concreto blanco, es este. Por ejemplo, si yo hiciera otro V-Ray Material, igual pensando en el concreto, no es un metal. Entonces ya sé que el reflejo va en blanco. IOR para empezar en 1.56, no pasa nada. El glossiness lo podría poner en 0.7. Y el difuso o el albedo lo podría poner yo con esta textura igual
O, por ejemplo, en lo que les mandé en... ¿Cuál era? Alimentando un modelo de shading, creo que traía ahí la carta de colores. Bueno, voy a aplicar a la selección. Le voy a desactivar el filtrado a la textura. Y ahí ya se empieza a mostrar la imagen como si fuera concreto. Entonces, sí se ve como concreto, ¿no? Y aquí igual ya le podríamos ir jugando. O sea, por ejemplo, igual con el glossiness. O sea, si se lo dejo en 1, pues es un concreto demasiado pulido. Pero pues eso no existe. Si se lo dejo en 0.7, empieza a bajar. O igual, como les digo, podemos mapear el glossiness. En este caso, aquí ya trae el mapa de glossiness del concreto. Lo voy a asignar al glossiness. Pero, como les digo yo con el output, puedo aquí, por ejemplo, output y mover esto. Para ir moviendo más o menos cómo son los reflejos de esa textura, de ese concreto. Y, por ejemplo, algo interesante, voy a colocar un mapa que, por ejemplo, se llama Composite. Este mapa funciona parecido a si han trabajado alguna vez en Photoshop. En Photoshop ustedes van agregando capas. O sea, tienen una imagen, meten otra capa y le pueden decir que esa capa se mezcle con la de abajo, como luz suave, como multiplicación, como etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, mapa general Composite. Ustedes tienen aquí una capa nada más, pero pueden poner una capa adicional y poner cualquier otra textura. Por ejemplo, de las de suciedad. Esta, por ejemplo. Agarramos, la metemos en la capa 2 y le decimos que no va a ser normal, sino que va a ser en multiplicar. Y no va a ser al 100%, va a ser al 20%. Un poquito más para que se vea, 30. Entonces vean que sobre la capa de concreto original me puso
otra capa como de manchas, como si el concreto hubiera fraguado diferente en ciertas zonas y la cimbra hubiera tenido ahí alguna imperfección diferente. Entonces, muchas de estos materiales que les pasé son creados de esta manera. Los crean en Photoshop, crean varias capas, varias imágenes, las van multiplicando, las van uniendo de diferentes maneras en Photoshop o en algún otro programa y crean este tipo de materiales, pero esto igual se puede hacer directamente en 3D Max, y la ventaja es que podemos ir viendo cómo se va a ver. Eso es muy útil. Por ejemplo, ese de Composite se usa muchísimo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver cristales, ¿no? Un cristal. Voy a apagar otra vez un poquito para crear un plano. Voy a crear aquí este plano o esta caja de 100 centímetros y de 1 centímetro. ¿Sale? Material de V-Ray. El cristal base, habíamos dicho que el color difuso era negro, reflejos blancos, refracciones totalmente blancas, IOR de 1.52, que ese es el IOR del vidrio, índice de refracción, se lo pueden encontrar en internet. Se lo asignamos. Sale. Entonces, como les decía, la refracción y glossiness igual se podía reducir. Voy a cambiarle al muro de atrás el material al café para que se vea mejor que el del concreto. Y el del vidrio. Vamos a moverlo de este lado, ¿ves? Para que tape la escalera. Voy a regresar el glossiness de la refracción a 1 para que se vea el cristal. Ahí está, pues es casi imperceptible porque lo estamos viendo casi de frente. Entonces estamos viendo distorsión a la imagen, pero ahí está el cristal, ¿no? Entonces habíamos visto que si queríamos cambiarle el color al cristal, era desde el fog color, le cambiábamos el color al cristal que nosotros quisiéramos y teñía ese cristal de ese color. ¿Vale? Igualmente, nosotros podemos crear, aquí como les puse, hay un mapa de ruido, de noise. Por defecto, mapa general, noise.
Estos son mapas procedurales que se realizan por cálculos matemáticos. Entonces, este mapa se crea a partir de que nosotros le indiquemos de qué tamaño es, qué altura tiene, se va modificando ese material. Yo, por ejemplo, se lo puedo asignar al bump. Está muy grande. No sé, a ver, 1. Y vean cómo en ese momento me hace como un cristal, como esmerilado. Porque el bump lo que creó, acuérdense que crea esas imperfecciones en el material, pero como esas imperfecciones ya alteran y ya tiene refracción, entonces la refracción que se está realizando ya no es nítida y se crea ese tipo de materiales mucho más interesante. Se puede usar para representar agua. Ese mapa de noise es muy común se usa mucho para cuando hacemos agua. Y entre las ligas que yo les dejé en la clase 5, si mal no recuerdo. No, debe haber sido entonces la 4. Era uno donde les puse los scripts. Aquí. Les puse este que dice en la 3, ver con maps. Este les va a llevar a esta página donde pueden descargar estos ver con maps. Y ahí hay uno en particular que cuando lo instalan, ahí les explica cómo instalarlo. Es realmente bastante sencillo, no tiene mayor ciencia. Les instala los mapas generales. Aquí está ver con noise, ver con tile, ver con wood. El ver con noise es mucho más potente que este noise que tiene por defecto 3D Max. Este ver con noise les da más opciones de mapeado. Por ejemplo, son diferentes. Entonces pueden ir jugando con una que les guste. Ahí, por ejemplo, pues el tamaño es enorme, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Son unas cosas bien raras, pero finalmente el chiste es experimentar. Entonces es como un vidrio muy extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, para agua, esto también funciona a lo mejor como no es tanto como agua, pero a lo mejor como un líquido más aceitoso, como aceite, puede ser, ¿no? Se ve como más aceitoso. Pero del ruido es muy bueno, es muy útil para ese tipo de cosas. Incluso podrían... Voy a regresar aquí. Como lo teníamos. Incluso este noise lo pueden usar para mezclar los colores. En vez de la imagen uso un noise. Y el resultado es totalmente diferente. Ese tipo de pintura sí existe, entonces cuando lo hace uno como con una esponjita. Entonces vean que el mapa de noise es muy bueno, es muy versátil. Y sobre todo si instalan ese de ver con noise, les va a generar muchas más opciones y de cómo se pueden, cómo lo pueden usar en sus materiales, ¿no? No me quiero ir a materiales tan complejos como el cuero y eso sí no los veremos la otra clase. Pero por ejemplo empezar a ver los metales, empezar a ver cómo ahorita hemos hecho puros no metálicos, se puede decir. Voy a retener esto, me voy a ir acá a la cámara 1. Voy a... No, está bien, lo voy a... Voy a poner este aquí.
Cámara 2. Voy a poner ahí. Voy a mover este del vidrio ahorita fuera de la cámara para que no lo esté calculando. Este por ejemplo, igual un V-Ray Material. Cámara 1. ¿Había apagado el layer de los muros? ¿Inmobiliario? Sí. Les voy a mover la cámara 2. La voy a mover. Quiero ver estos jarrones. Vale. Y había creado. Entonces. Render interactivo. Materiales. Este jarroncito va a tener este material. Y este material sí es un metal. ¿Vale? Yo le digo metal es 1. Y eso es un metal limpio, habíamos quedado, ¿no? Metal limpio, pero acuérdense que aún así los reflejos tienen que ser totalmente blancos. Y bueno, ya podemos usar las tablas de los materiales. Por ejemplo, aquí en este voy a usar 255, 255. Y es IOR de 1.5. Un IOR de 1.5. El color, igual, mapas, V-Ray Color. En el difuso va a tener ese color gris. ¿Vale? Acuérdense que si yo en el glossiness lo empezamos a bajar, aunque sea un metal, ese metal ya no refleja de manera como espejo, sino que se empieza a deformar, a tallar, ¿no? Entonces, si yo dejo este glossiness en 1, ¿para qué nos sirve esto? O sea, en los textos que les di a leer, les decía, sobre todo en la guía de PBR 1 y 2, les decía que el mapa de glossiness o el mapa de roughness, ese era el mapa con más libertad artística, o el que nosotros deberíamos aprovechar para contar una historia del material. Así dice el texto que les di. O sea, el mapa de glossiness es para contar la historia del material. ¿Por qué? Porque el mapa de glossiness nos dice, esta es la libertad que nos da la manera de pensar de PBR. O sea, ya lo configuramos, ya es un metal, tiene los reflejos en ángulos cercanos a los 90 grados totalmente blancos. Pero, por ejemplo, el glossiness, glossiness, si yo aquí en los que les pasé, por ejemplo de dedos, ¿qué le pasa a ese metal pulidito cuando lo agarras? Le dejas la grasa de tus dedos.
tus dedos alteran ese material. Entonces, si yo con este mapeo el glossiness, si altero el output, puedo ir alterando cómo se comporta esos dedazos. Lo puedo contrastar más, lo voy a regresar a como estaba. Le voy a agregar un punto. Agregar un punto aquí y un punto acá. Yo puedo contrastar esto aún más. Para que estos, por ejemplo, esto lo voy a hacer más grande, 2. Estos dedazos no aparecen ya en todos lados, de repente empiezan a aparecer por aquí, por allá. Puedo hacer, por ejemplo, no de 3. Pero, al igual que con el mix o el composite, podemos usar varias capas de imperfección. O sea, si yo aquí agarro y pongo un mapa general de composite. Ay, no, este no era. Esto es otra cosa. Mapa general composite. Ahí sigue estando esos primeros dedos de suciedad, ¿no? Que empiezan a aparecer por ahí. Entonces, de repente, le metemos los rayones. Entonces, estos rayones le agregamos una capa al composite, le metemos los rayones. Y aquí lo hizo totalmente al revés. ¿Por qué? ¿Lo negro qué significa o qué representaría? Sí, en el glossiness, pero el negro ¿qué representa? Que la superficie es en el glossiness, que es rugosa. Entonces lo negro no refleja y lo blanco sí refleja. Entonces si yo agarro este y le digo en su output que lo invierta, entonces ahora lo va a invertir y van a aparecer unos rayones. Voy a hacer más grande. Y empiezan a aparecer rayones. Como en el previo no se ve bien, aquí en V-Ray está esta parte de Region Render. Entonces puedo hacer un render nada más de lo que me interesa, que es en esto. Voy a hacer el render. Ya render no previo, o sea, ya un render como tal.
pero nada más va a renderizar esa parte. Y le voy a subir el tamaño, no de 1000, sino a 2000 píxeles, para que la resolución se vea mejorcita. Entonces vean aquí cómo ya empiezan a aparecer rayones y abajo los dedos que se pasaban, y así le pueden ir poniendo capas a un material más capas de... En este caso, perdón, me faltó. Si yo dejo el composite, aquí yo tuve un error. Las dos capas están en normal, no pueden estar en normal porque la última que pongan va a sustituir a todas las otras. Entonces, esto de los rayones no puede estar en normal, tendría que estar en multiplicar, en agregar, en soft light, en cualquier otra cosa, menos en normal. Para que se vean tanto las manchas como los rayones. Aquí le quitamos el filtrado. Todas estas, por general, como les digo, quítenle el filtrado a las texturas, porque lo que hace es que las difumina. El 3D Max les pone un blur y no se ven bien. Y le bajan si quieren la opacidad al 50%. Y entonces ahí siguen estando los rayones. Por ejemplo, aquí se alcanzan a ver. Se alcanzan a ver en esta esquina. Ahí los rayones. Los rayones y los dedos por abajo. ¿Vale? Aquí están los rayones y todavía podríamos ponerle más. Por ejemplo, esto, no sé qué es, o sea, lo que sea, pues. El chiste es ir jugando. Acuérdense lo que dice el texto. O sea, ustedes aquí cuentan una historia de qué le está pasando a ese metal, ¿no? Que lo dedearon, que lo rayaron, que le cayó grasa. Vean esto igual como lo altera de cierta manera. Podemos hacer que quede... que sea más grande, más chico. Ajá. A lo mejor por ahí, ¿no? Y entonces ya le digo que lo multiplique. Le digo que lo multiplique. Y vean cómo tiene los rayones, tiene los dedos. Y no va a estar igual no va a estar en 100%, va a estar al 40, al 30%. 30. Pero ya no es el metal limpio como tal, sino que ya le agregamos imperfecciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nada en la vida real es perfecto. Nada. O sea, una obra recién terminada, a mano en llave, no es perfecta. Todo tiene imperfecciones. Entonces, no podemos hacer renders, si queremos que se vean realistas, renders con el color de la pared totalmente liso. No se puede, porque eso no es real, se va a ver raro. O sea, se va a ver muy bonito, pero va a parecer render. Va a decir, pues es un render, porque no es real. Entonces, lo que hace que se vea más real es darle pequeñas imperfecciones. Para eso usamos el mix, usamos el composite. Se puede usar en el difuso, se puede usar en el glossiness, se puede usar en el bump. O sea, si yo aquí le agrego, o sea, si copio todo esto, o sea, si agarro, por ejemplo, los rayones, los rayones.
los rayones. Y esos rayones los meto en el bump. Como los rayones en lo negro, acuérdense que el bump pues hace la hendidura. Y entonces ya ese rayón ya se marcó en el bump. Y como está en el glossiness, no está reflejando tanto, pues como pasa en la vida real, donde se rayó el metal, donde se hizo esa rajada, ya no está reflejando. Entonces de cuando yo le puse que era metal, se veía muy bonito y todo, pues ese metal no existe, pues. O sea, este metal de estos ejemplos que nos ponen, pues son muestras de material, ¿no? O sea, ahora si esta vasija no fuera mate, si no fuera este color oro, pues nada más le cambiamos a 243, 201 y 104. Le cambiamos el color a 243, 201 y 104. Y es una vasija de oro desgastado. ¿Sale? Y como les decía, el composite lo pueden usar para lo que sea, para el difuso, para el reflejo, para el bump. O sea, aquí igual le meten un composite, mapa general, composite. Pero a lo mejor le vamos a meter este de puntitos. Lo vamos a invertir porque los puntitos queremos que sean como picaduras del metal. Entonces a yo le agrego otra capa del composite. Por ejemplo, estos mapas los puedo cambiar, como les digo, desde acá abajo, desde output. O hay otro mapa que se llama de la misma manera output y hace exactamente lo mismo. Yo paso este mapa por aquí y aquí le digo que lo invierta y hace exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué nos podría interesar poner este mapa de output? Porque a lo mejor queremos cambiar esta imagen. Entonces, si la imagen la ingresamos y le cambiamos el output o sus características y cuando la cambiemos por otra, pues vamos a tener que reajustar. Entonces, si tenemos un mapa de output, solamente cambiamos la imagen y le va a hacer los ajustes automáticamente, ¿no? Y entonces esto yo lo meto en el layer, en la capa 2, y ahí se ve. Pero como quedamos, pues no puede estar en normal las dos. Entonces la multiplicamos. Y entonces ya empezamos a tener no solo las rayaduras, sino estas picaduras en ese metal. ¿Sale? Y entonces ya eso se hace mucho más interesante. Eso se puede hacer en la pared, se puede hacer en la madera. Entonces, ahorita ya vimos, por ejemplo, cómo hacer el muro liso, cómo hacer el aplanado con la pasta, que no se ve así totalmente liso, sino que mezclarlo con un mix usando un noise, o puede ser incluso con un composite, también se puede mezclar, porque vean que, por ejemplo, le voy a quitar este. O sea, en este caso yo lo hice con un mix, pero igual puede ser un mapa de un composite donde yo este mapa de composite lo puedo mezclar con varias otras capas, o sea, por ejemplo, las que quieran, ¿no? Voy a
agarrar estas igual, les quitamos el filtro, no queremos filtro, aumentamos este layer, lo multiplico al 20%, 30, como quieran, lo sustituyo, voy a hacer un render region aquí nada más, e igual yo puedo agregarle capas a este composite. O por ejemplo puedo agarrar y meterle otro color totalmente diferente a este color, cambio, lo mezclo en la capa 3, pero lo voy a mezclar usando una máscara. ¿Cuál máscara? Este mismo ruido, el ruido que estábamos usando del vidrio estaba padre. ¿Dónde quedó? Lo mezclo usando esta máscara, vean que dice ahí layer 3 y la máscara de layer 3. Entonces lo mezclo este color usando esta máscara y vean que ahí le da pequeños tonos verdes. Y esto quién sabe si fuera real o no en la vida real, puede que sí, pero igual lo agregamos, por ejemplo lo agregamos, a ver qué efecto nos hace. Mejor no necesariamente tiene que ser multiplicar, podemos buscarle ahí en Hard Light, promedio, pantalla, y le bajamos el porcentaje y entonces de repente aparecen unas motitas verdes por ahí. O sea, finalmente, porque a lo mejor antes la pared estaba pintada de verde, la pintaron de café, pero pues pasa. A veces pasa que hay un huequito muy profundo en una pared y cuando les pasa no queda y ahí se ve esa manchita que quedó abajo. Entonces es importante que entiendan eso, que la vida real no es perfecta. O sea, ningún objeto es perfecto, no pueden... O sea, así se ven bien bonitos, ¿no? Cuando hacemos el render y así la pared lisa, azul... Pero lo ves y dices, pues sí parece un render. Porque eso es lo que te hace decir, hay algo que no está cuadrando. ¿Por qué? Porque no es real, no es perfecto. En el mundo real no pasan esas cosas. En el mundo real todo tiene imperfecciones. Entonces, mapas como estos, sobre todo Mix, Composite, sobre todo Composite les van a ayudar a hacer eso, a crear la historia de ese material. El mapa que más nos dice la historia del material, y sobre todo por ejemplo en metales o plásticos, que las cosas que tienen más reflejos es glossiness, ¿no? Pero cualquier cosa la pueden mapear con ese composite o con un mix, como sea, ¿no? Puedo regresar al mix que tenía originalmente, me regresa a eso, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes vayan viendo qué mapas o por ejemplo, qué mapas de suciedad, qué imágenes de suciedad necesitan, de dedos, de polvo, de rayas, de qué, o sea, las pueden buscar, las pueden hacer en Photoshop, hay muchos en internet de mapas de suciedad, pero el chiste es ir viendo cómo podemos estropear los materiales, cómo le hacemos para que el material no se vea totalmente. A lo mejor hay cosas que sí queremos que se vean totalmente pulidas, porque puede ser, ¿no? Puede ser alguna cosa, ¿no?
O sea, depende mucho también nuestra referencia o lo que estemos tratando de lograr, ¿no? O sea, en este caso, la que yo estoy tratando de lograr, pues tiene muchas, o sea, por ejemplo, la tele esa, el reflejo de esa tele no es liso, o sea, yo le puedo hacer o sea, ese sería un material dieléctrico básico de plástico, negro, reflejos blancos, glowsin es blanco, y se vería como un plástico totalmente negro, ¿no? Pero, en realidad, estos reflejos, pues aquí se ve que tiene polvo, que está manchado. Yo tengo que en el glowsiness meterle mapas, meterle imperfecciones, para que el reflejo se vea como aquí, ¿no? A lo mejor esta parte de atrás negro, pues casi sí puede ser totalmente un negro casi liso, porque por lo mismo que esconde las imperfecciones, pues no se ve, ¿no? Pero sí hay que buscarle que nada es totalmente perfecto, ¿no? O sea, ni siquiera estos reflejos de aquí, igual puede que en unas partes esté más mejor, o sí le pasaron el trapo, y en otras no. Igual el piso de madera puede ser que lo pulieron, puede ser que de repente en unas cosas no se pulió bien, o ya le dieron el taconazo. O sea, todo sufre defectos. Es importante que entiendan eso cuando hagamos un render. Como les decía, no hay esquina, como tampoco hay esquinas a 90 grados, no hay material perfecto. Tenemos que agregarle algo de imperfección, aunque sea mínima, ligera variación, para que eso se vea deformado, ¿no? Para que se vea como en la vida real.